Muy buenos días, un cordial saludo. Agradecemos a la Universidad Francisco de Paula Santander por permitirnos participar de esta novena eh, Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Nosotros vamos a participar presentando los resultados de una investigación que hemos titulado Caricias, insultos y lesiones, una aproximación a la violencia física intrafamiliar reportada en el departamento del Quindío. Hago parte del Observatorio de Conflictos Sociales y Urbanos de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt, del grupo de investigación Filius del programa de Derecho. Y pues aquí básicamente nosotros hemos venido trabajando junto con mis colegas Brenda Oliveira y el profesor Álvaro Fernández diferentes temáticas relacionadas con las múltiples violencias. Quisiera en esta parte introductoria señalar una serie de razones que desde el Observatorio de Conflictos Sociales y Urbanos nos han movido a estudiar estos temas. Y principalmente, pues, lo que quiero señalar es que el departamento del Quindío, contrario a lo que muchas veces se piensa en los imaginarios nacionales, es un departamento en donde las dinámicas sociales históricamente han sido permeadas por altas relaciones sociales conflictivas y violentas. ¿Sí? De hecho, así lo hemos encontrado en otros estudios que hemos realizado sobre temas relacionados con los homicidios, la violencia interpersonal, ¿sí? La violencia sexual y pues también, como lo vamos a ver ahora, con la violencia intrafamiliar. Otra de las razones que nos han movido a abordar estas temáticas es porque la información de la cual se dispone no evidencia la magnitud y la naturaleza, digámoslo, está completamente desarticulada y nos preocupa aún mucho más que la información por parte de algunas agencias, incluso agencias del Estado, está vedada para quienes nos ha interesado abordar estas temáticas. ¿Sí? Muchas veces la información sobre conflictos y violencias está superpuesta, no coinciden, ¿cierto? Las cifras, esto nos lleva a que tengamos que analizar muy bien y confrontar muy bien las fuentes, los métodos de registro, depurar la información. Y en ese sentido, nosotros desde el observatorio, pues hemos priorizado una de las fuentes que tenemos a la cual acceso y son los informes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Sí, desde allí, digámoslo, nosotros hemos nutrido básicamente los estudios y los análisis que hemos venido haciendo. Otra razón que nos preocupa tiene que ver con el asunto de la impunidad, ¿cierto? Impunidades muy altas. Hemos llegado, por ejemplo, cuando hemos hecho la aproximación al tema de la violencia homicida, a poder establecer casi que en un 60% niveles de impunidad por el desconocimiento del victimario. O como por ejemplo en el caso de la que vamos a ver hoy sobre la violencia intrafamiliar, por el miedo, por la vergüenza o muchas veces los mismos procesos de revictimización que tienen las víctimas, especialmente las mujeres. ¿Sí? Otra razón también tiene que ver el mismo Ministerio de Ciencias el año pasado en un informe habla del déficit en el levantamiento de información, el procesamiento, analítica de datos que tenemos en el departamento y por supuesto pues esto también se ve reflejado en materia de datos relacionados con las múltiples violencias. Hay una déficit priorización y en términos también de intervenciones, y vamos a mirar a continuación que pues hay una insuficiente divulgación y socialización de información que sea realmente relevante, que sea realmente exacta, oportuna, asequible, ¿cierto? ¿Y esto a qué nos lleva? A que pues obviamente en materia, por ejemplo, de implementación de políticas, de diseño, implementación y formulación de políticas públicas, muchas veces esos procesos de intervención no están basados en evidencias. Y nosotros desde el observatorio pues hemos trabajado mucho en la idea de intervenciones basadas en evidencias y por supuesto en ese sentido pues el observatorio va a compilar y va a sistematizar múltiples fuentes de información para que se puedan tener las evidencias, sobre todo a los tomadores de decisión. ¿Sí? El desconocimiento de información relevante, ¿cierto? El tema de las rutas de atención a las víctimas muchas veces también ha incidido, digámoslo, en los altos impactos que tiene este tipo de violencias en relación con las víctimas. En ese sentido, pues dentro del observatorio nos hemos planteado diferentes estudios y uno de esos estudios que hemos propuesto
fue el de analizar la problemática de la violencia intrafamiliar, y como lo vamos a ver ahora, es uno de los tipos de violencia a los cuales nos hemos aproximado, la violencia física, y que se reporta porque pues obviamente nos hemos nutrido fundamentalmente de los reportes y los informes que tiene medicina legal. De manera específica nos hemos propuesto caracterizar las dinámicas temporales y territoriales de este tipo de violencias y finalmente determinar un poco la magnitud y las características de los tipos de violencia que ha establecido el mismo medicina legal, dependiendo de las víctimas. Entonces vamos a mirar algunas características y comportamientos de la violencia en niños, niñas, adolescentes, la violencia hacia el adulto mayor, la violencia de pareja y la violencia entre otros familiares. Algunos conceptos clave que nosotros hemos manejado, pues por supuesto partimos de lo que la OPS ha establecido como violencia intrafamiliar, ¿cierto? Acciones, omisiones que se cometen por algún miembro de la familia para mantener el tema del control, la autoridad, ¿cierto? Y esto pues obviamente perjudica en el bienestar, la integridad física, psicológica, la misma libertad, el derecho al pleno desarrollo, digámoslo, de los integrantes de la familia. También de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, sabemos que se puede tipificar la violencia intrafamiliar física, verbal, emocional, sexual, por negligencia económica, pero nosotros aquí desde el observatorio, por la naturaleza de la fuente que trabajamos, pues básicamente nos dedicamos al análisis de la violencia física. Por eso hablamos de una aproximación a la violencia intrafamiliar. Y no olvidemos que dentro de la violencia física, pues hay una tipología, ¿cierto? Hay la violencia leve, la violencia moderada, y finalmente tenemos la violencia grave, porque esa es quizás la que finalmente se denuncia, la que se visibiliza a través de los reportes que se hacen, en este caso, por ejemplo, con medicina legal, lo cual nos indica que, pues, obviamente, quizás mucha de esa violencia leve y moderada no se logra visibilizar. Entonces, por eso hablamos de una aproximación. En términos de resultados, quisiera aquí mostrar primero algunas dinámicas territoriales para el departamento y para la capital de Armenia, ¿cierto? Vemos acá en esta imagen cómo, por ejemplo, en un estudio que hicimos, que básicamente fueron 10 años, del año 2010 al 2019, porque pues este estudio se hizo precisamente en el momento en que inició la pandemia. Nosotros en el 2010, el departamento del Quindío ocupaba el puesto número 15 en materia de violencia intrafamiliar. Y al cierre del periodo de estudio para el año 2019, el departamento del Quindío pasó a ocupar el puesto número 9, ¿cierto? Con unas tasas de violencia intrafamiliar por encima del promedio nacional. Esta imagen es bastante preocupante de lo que estamos viviendo acá en el departamento del Quindío. Para el 2010, solamente el municipio de Armenia, sus tasas de violencia intrafamiliar estaban por encima del promedio nacional. Para el año 2019, año del cierre del estudio, encontramos que ya casi todos, excepto Armenia, incrementaron sus tasas de violencia intrafamiliar, ¿sí? Y 6 municipios tienen la tasa por encima del promedio nacional. Y hay 2 municipios que nos preocupan, La Tebaida y Salento. Si ustedes pueden ver ahí, Salento para el 2010 tenía la tasa más baja, y para el 2019 llegó a tener la segunda tasa más alta después del municipio de La Tebaida. Y nos preocupa Salento porque, pues, obviamente ustedes saben que Salento es un municipio que se ha vendido como destino turístico, y esto indudablemente está marcando una dinámica muy compleja en materia no solamente de la violencia intrafamiliar, porque también hemos estudiado en Salento otro tipo de violencias como la violencia sexual. Y finalmente vemos que ese modelo de turismo desbordado, abayazador, pues obviamente tiene unas profundas implicaciones en términos sociales. Aquí vemos un mapa, hacemos un mapeo, ya aquí bajamos la escala espacial y llegamos, por ejemplo, en el caso de Armenia, hemos tratado de ver y de visualizar espacialmente cómo es el comportamiento de la violencia intrafamiliar. Particularmente hay unas comunas allí en las cuales se evidencia una alta magnitud, ¿sí? Y luego bajamos a otra escala espacial, que son los barrios, ¿sí? Nos interesa, y ahorita lo voy a mencionar en las conclusiones, un poco lo que mi colega Álvaro Fernández llama el efecto de localización, para mirar cómo se conectan, digámoslo, en ciertos sectores, en este caso de Armenia, esas múltiples violencias. Aquí, por ejemplo, podemos ver lo que es la violencia intrafamiliar, la violencia homicida, la violencia interpersonal, y se vuelven violencias recurrentes en algunos sectores, por ejemplo, de la ciudad, como se puede ver en esta tabla. Algunos sectores, algunos barrios que están allí señalados con esas flechas, son barrios que surgieron después del proceso de reconstrucción, barrios post-terremoto. Entonces, obviamente ahí también hay un legado,
digámoslo en términos a mediano y largo plazo, de lo que fueron los efectos de este desastre natural ocurrido en esta región. En materia del comportamiento para niños, niñas, pareja, veamos los resultados, ¿cierto? En estudios previos nosotros habíamos encontrado que, por ejemplo, para el caso de la violencia a niños, niñas, del año 2005 al 2012 había sido aproximadamente, perdón, la violencia de pareja era la que tenía el mayor porcentaje, con un 52%. Sí, para el estudio ya, pues obviamente del año 2010 al 2019 ha aumentado significativamente la violencia de pareja. Aunque, digamos, el estudio no entró de lleno a mirar el tema de la pandemia, sí podemos ver cómo la violencia de pareja, como lo ha ilustrado pues los estudios más recientes, la violencia de pareja se dispara fundamentalmente dentro de las maneras de la violencia intrafamiliar. La violencia de pareja fue la que más tuvo repercusión también en la ciudad, en este caso de Armenia. Para el año 2021 baja un poco la violencia de pareja, pero nos preocupa el aumento de la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. Aquí vemos un poco cómo fue esa variación de los dos últimos años, 2020 a 2021. Aumenta considerablemente la violencia hacia niños, niñas y adolescentes, y algo aumenta la violencia hacia el adulto mayor. Aquí ya empezamos a mirar algunas tendencias que vimos en el estudio, ¿cierto? La violencia hacia los niños, niñas mostraba cierto descenso, ¿sí? Pero aquí lo que nos preocupa es cómo las tasas en los últimos años, las tasas del departamento y las tasas de Armenia siguen estando por encima de los promedios nacionales, ¿sí? Aquí vemos el caso de los adultos mayores, ¿cierto? En los últimos 4 años del estudio, pues hemos visto un aumento, ¿sí? Del 2020 al 2021 aumenta no tan alto, pero generalmente la tendencia es a un aumento. Y las tasas también, lo mismo que la violencia anterior hacia los niños, niñas, las tasas hacia el adulto mayor están por encima del promedio nacional. La de pareja nos ha mostrado una tendencia al descenso hasta el año 2019, pero repito, como lo mostramos ahora, el caso de los 2 años de la pandemia 2020-2021 nos mostró un incremento significativo. Las tasas también están por encima del promedio nacional. Y finalmente tenemos el comportamiento de la violencia entre otros parientes, digámoslo, con ciertas altas situaciones en algunos años, bajas en otros, ¿sí? Pero también la tendencia es exactamente la misma, a estar por encima del promedio nacional. En materia ya de conclusiones, pues nosotros desde el observatorio hemos venido trabajando una teoría particular, una categoría de análisis que se llama el efecto de localización, y básicamente pues eso nos ha permitido pues abordar un poco ciertos contextos territoriales, locales, y en esos contextos territoriales, locales, nos permiten como hallar algunas trayectorias sociales, algunas estructuras de oportunidades, lógicas de acción, y todo esto para señalar que finalmente hay sectores, en este caso, por ejemplo, de las ciudades, en donde se empiezan a expresar diversas formas de violencia, ¿cierto? Esa violencia extorsiva, esa violencia asociada, por ejemplo, a la circulación del consumo y distribución, por ejemplo, de estupefacientes, a la violencia sexual, a la violencia, por supuesto, intrafamiliar, y ahora desde el observatorio pues también estamos estudiando la violencia en los entornos escolares, entendido, repito, desde esas lógicas territoriales. También, por supuesto, el tema de la representatividad, ¿sí? Es bastante baja, ¿sí? La representatividad en este caso particular, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar y de la violencia sexual, se sabe por los estudios que se han hecho a nivel nacional e internacional que es un tipo de violencia que muchas veces no se visibiliza. Múltiples razones lo explican, por supuesto, ¿cierto? El desistimiento incluso muchas veces previo a una valoración médico-legal forense, ¿sí? La vergüenza, el miedo, muchas veces de las víctimas, especialmente las mujeres, llevan a que no se denuncie y no se visibilice este tipo de violencias. Y finalmente, pues aquí queremos concluir que pues esto está relacionado con el poder, ¿cierto? Las relaciones de poder que se tejen también al interior de las familias y, por supuesto, como lo han señalado autores como Cajigas, el tema del patriarcado, las estructuras y los grandes sistemas patriarcales de poder pues han llevado a la consumación de este tipo de violencias.
Agradecemos en nombre de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt y del Observatorio de Conflictos Sociales y Urbanos la posibilidad de compartir con ustedes estas experiencias investigativas. Muchísimas gracias.